Empezamos, si nos importa, la sesión ya, para que no se retrase mucho más, porque como sabéis, esta sesión pues va seguida de un curso dedicado a tutores. Tengo el placer y la suerte de presentar a Jesús Morán y Pilar Ruiz de Gauna, que nos darán el curso. La sesión clínica de hoy la va a dar Jesús Morán. Quería contaros un poco de su currículum. Bueno, Jesús es profesor y asesor internacional en educación médica y formación sanitaria especializada. Es doctor en medicina, especialista en nefrología. Darme un segundillo. Es máster en educación médica y diplomado en dirección de salud. Ha dirigido la formación de especialistas del Hospital Universitario de Cruces, en Vizcaya, durante casi 30 años, desarrollando el primer proyecto en España de formación especializada basada en competencias, que sabéis que también es nuestra hoja de ruta, pues desde que le conocí a él y me convenció claramente. Premio Nacional de Educación Médica 2009 de la Fundación Ligi, Universidad Complutense de Madrid. En 2022 fue nombrado como uno de los 10 candidatos al Premio Nacional de Médicos Admirables 2022, otorgado por Diario Médico. Coordina el curso anual para tutores de la OMC y ha impartido más de 200 cursos para tutores en unas 50 organizaciones sanitarias, universitarias, sociedades científicas y extranjeras. De hecho, bueno, acaba de llegar de México, que vinieron antes de ayer, ¿no? Es coeditor del libro Principios de Educación Médica, de Editorial Panamericana, y autor de numerosas publicaciones sobre educación médica. Actualmente es editor asociado de la Revista Internacional de Educación Médica, de Editorial Elsevier, y presidente de honor de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada, SEFSE-AREDA. Ha recibido el premio Mati Ezquerra a la excelencia en la formación sanitaria especializada 2022, otorgado por esta sociedad junto con Pilar Ruiz de Gauna. Vuelvo a repetir que para mí es un honor. Jesús es, aparte de que le admiro y para mí es pues un referente en formación y en educación médica, pues amigo, compañero de SEFSE, y nada, no quiero alargarme más y le dejo a él con la presentación. Y agradezco sobre todo pues que tengan la deferencia de poder venir a Guadalajara a dar esta sesión y este curso. Gracias, Jesús. Muy buenos días, gracias por estar acá. Muchas gracias, Maite, que no estás en tu mejor día hoy. Y Maite es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada y será la futura presidenta dentro de 4 años. Tienes que ahí aguantar el tipo, ¿eh? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por esta invitación. Es la segunda vez que estoy en este salón de actos. Y ya no sé si 3 o 4 veces que he venido a este hospital, con lo cual es muy agradable volver a trabajar acá. Lo que voy a presentar es una serie de reflexiones fundamentalmente que nos pongan en situación de cuáles son los retos que tenemos para atender a nuestra ciudadanía. Miren, la educación es un motor de transformación social. Y quien no cree en ella es que no cree en el futuro de una sociedad. Globalmente, yo he sido directivo de hospital y además también he dirigido la investigación de mi hospital durante 20 años, junto con la docencia, creando las bases del Instituto de Investigación Biocruces. He estado en el FIS, el Carlos III, etc. Entonces, globalmente un centro sanitario tiene estas 2 misiones, que es atender a los pacientes, pero es el único que puede formar especialistas. Nadie más puede formar especialistas. Por tanto, la carne en el asador hay que ponerla al 100%. Los centros sanitarios están acreditados para la docencia. Yo he trabajado en ello muchos años y también he recibido numerosas auditorías. Estar acreditado para la docencia no es prestigio, es una gran responsabilidad social. La responsabilidad social de tratar de formar a profesionales de excelencia para el servicio a la sociedad. Además de rendir cuentas a la sociedad de qué profesional ofrecemos, que nos ponen en nuestras manos y ofrecemos al mejor profesional. Porque el objetivo final es dar confianza a los ciudadanos
de lo que sale de este hospital es excelente. Por tanto, la pregunta que dejo en el aire es qué tipo de profesional quiere formar o está formando el Hospital Universitario de Guadalajara, el complejo sanitario al que pertenecen todos ustedes. Y cómo está integrada la docencia en el centro, cómo está engranada junto con la dinámica asistencial. Tema complejo en todo el mundo, incluso en países que parece que son un modelo para nosotros, como Estados Unidos, donde está habiendo hospitales grandes, también tienen sus problemas a veces de encaje, pero las dinámicas ya son diferentes, muy fluidas desde hace muchísimos años. Mirad, la página de Lancet de noviembre del año pasado decía esta frase, esta es la página principal, la portada, que la ciencia es importante, lo voy a traducir a mi modo más o menos, pero la educación es el vector que transmite a cada nueva generación curiosidad, pasión, compromiso, para reimaginar el futuro o reinventar el futuro, más allá de las posibilidades humanas, para alcanzar un mundo socialmente más justo. Hago una pregunta, a ver quién se atreve a responderla. Bueno, es una pregunta sencilla, no se trata de un reto. ¿Dónde hay que poner la mirada en la formación? ¿Dónde hay que poner la mirada? ¿Alguien me puede responder? ¿Dónde hay que poner la mirada? Este hospital forma, pero ¿dónde ponemos la mirada en la formación? ¿Alguien puede decirlo? Cuando estamos formando, cuando tenemos un proyecto formativo, ¿en quién estamos pensando? ¿O en qué estamos pensando? En los pacientes. Muchísimas gracias. El paciente. Ese es el objetivo de la formación. No en la nota que me han dado, esas absurdas notas que ha puesto el Ministerio en marcha, con un gravísimo error que ha cometido con el sistema de evaluación actual. Luego lo comentaré un poquito. El paciente es el objetivo de la formación. Por tanto, todo el esfuerzo, todos los principios éticos han de ir dirigidos al paciente. Vivimos tiempos muy complejos. La sociedad siempre está en cambio. Hay momentos más álgidos, más complejos, como el actual que vivimos, con repercusiones económicas. Seguimos viviendo la crisis de 2008 y la seguiremos viviendo muchísimos años. La fatiga del sistema de salud, las situaciones de desigualdad y pobreza, y un problema muy grave, que es el deterioro de los principios democráticos, que afectan a las propias instituciones sanitarias, a nuestra propia organización social. Entonces, ¿cómo abordar esto desde la formación? ¿Podemos hacer algo nosotros? ¿Podemos hacer algo o simplemente lo nuestro no va? Este no es un negocio que nos corresponde. Y si podemos hacer algo, ¿cuál es el rol que tiene cada uno de los agentes que están aquí reflejados en recomponer, mantener, crecer en los sistemas educativos y en los sistemas formativos, en los sistemas sanitarios que tantos años nos ha costado construir? Voy a tratar estos 6 aspectos. No sé hasta qué hora dura la sesión, pero quiero que 10 minutos antes me avises, por favor, o 15 minutos para permitir un diálogo con todos ustedes. Voy a tocar estos 6 aspectos. Yo he conocido el sistema MIR desde sus inicios prácticamente, y como digo, el pasado nos compromete, porque lo que se ha construido con tantísimo esfuerzo, no puedo entrar a ello, no puede deteriorarse. El sistema MIR nació en el Hospital General de Asturias, donde yo me formé en el año 76 al 78. Una dinámica hospitalaria radicalmente diferente a la actual. Ya sé que cuando decimos que hacíamos 10 guardias mensuales, pues era lo que había. Pero vivíamos intensamente la medicina y sobre todo lo que queríamos era transformar la práctica clínica, es decir, aplicar el Harrison, que nadie lo conocía en aquellas épocas, a una medicina que estaba obsoleta. Estos son los padres del sistema MIR,
Alonso Leg falleció el año pasado, hablé con su esposa meses antes de su fallecimiento, cirujano cardíaco, que fue el que dijo: tengo que traer a España, venía de Estados Unidos, de Baltimore, lo que he visto allá en Estados Unidos. Se marchó con una guitarra y sin saber inglés, y llegó a ser jefe de residentes del hospital donde se formó. Crearon la primera comisión de docencia en el Hospital General de Asturias, de modo que estamos 60 años de esta historia. Y mantener esta historia y esta calidad de los proyectos que tenemos en España depende de todos los que estamos en esta sala. Bueno, yo estoy ya fuera del circuito porque estoy jubilado, pero algo podré hacer también desde la palabra. La pregunta que hago es: los que estáis en el sistema MIR, los residentes, ¿os sentís motor de cambio de la sociedad? Porque en aquella época éramos motor de cambio. Transformábamos, poníamos ideas encima de la mesa. Éramos una parte de la dinámica de la modernización del sistema. Carles Soler Dural se formó en sistemas de salud y fue el primer gerente de aquel hospital. Venía de Pensilvania. Vamos afrontando un presente muy complejo. Mirad, este artículo de Lance de 2015, en el que valora la situación de grandes cargas de salud, de mortalidad de 195 países, publicado en 2015, en este mapa refleja los sistemas de salud que tienen los mejores indicadores de accesibilidad y calidad. Yo le he mirado un poco el artículo, es muy epidemiológico y de salud pública, hay fórmulas muy complejas, pero bueno, al menos es comparativo para todos igual. En morado, los países con los sistemas sanitarios más avanzados. ¿Veis dónde está España? Por eso hemos aguantado la pandemia como hemos aguantado, a pesar de todas las quejas que hemos tenido, e incluso una huelga de residentes. Voy a ser crítico con ello. En el momento más duro de la pandemia, cuando los pacientes y los ciudadanos estábamos sufriendo mucho, y en mi familia lo hemos sufrido muy directamente, y ver que se hace una huelga aprovechando las circunstancias duele y hiere mucho, porque es algo que no ocurre jamás, una pandemia, y hay que poner la carne en el asador. Bueno, pues a pesar de todo, las costuras que ha roto el sistema, estaba apretado. ¿De quién depende que sigamos siendo una élite mundial en sistemas de salud? Este artículo del Journal Graduate Medical Education, que es la revista de posgrado especializada de Estados Unidos, de acceso libre, casi todos los artículos, hacía un análisis de lo que ha pasado con la pandemia y por tanto estamos en una fase de oportunidades. Reinventarnos, seguir construyendo. Perdón, se han pasado. Caramba, sí. El Hospital de Alcorcón, un referente en formación de especialistas. Trabajamos, Pilar y yo, desde hace muchos años allá. No es porque nosotros hayamos ido a trabajar, sino porque hay gente muy valiosa, tutores muy valiosos, sí, como en este hospital, y el jefe de estudios, que en este momento es la presidenta de la sociedad nuestra de formación de especialistas, Isabel González Anglada. Yo participé en este estudio que lo hicieron justo en la pandemia para ver qué competencias habían aparecido como más relevantes en el momento álgido de los 3 primeros meses pandémicos. Y los residentes dijeron, mediante un formulario ad hoc, que esos 4 elementos eran los que más habían puesto, más carne en el asador se había puesto para atender a los pacientes. Competencias que muchas veces están en segundo plano y están por debajo de las científico-técnicas que creemos que son las más relevantes, y hay que saber mucha ciencia y tecnología, pero estas otras son vitales para la atención a los ciudadanos. Voy a tocar algunos de estos aspectos. Las competencias emergentes que las tenemos encima de la mesa son estas y bastantes más, ¿no? Pero la salud pública, el cambio climático y la salud planetaria, ya hay muchos artículos sobre una visión global de competencias para una salud planetaria desde las facultades de medicina. Si alguien tiene interés le puedo trasladar estos artículos, incluso están en castellano en nuestra revista porque los he encargado. El fortalecimiento de la atención primaria. Yo he sido tutor de medicina familiar y comunitaria hace muchísimos años en mi hospital, la conozco bien. ¿Cómo abordamos la cronicidad y la pluripatología, el envejecimiento, la discapacidad, la dependencia? Hay países que ya han creado un ministerio o un sector para la soledad,
El final de la vida, cómo abordamos el final de la vida, qué competencias tenemos para el final de la vida. Voy a abordar esas otras 5 o esas otras 4 que están reflejadas en rojo, unas pequeñas pinceladas de su importancia para la práctica clínica y la excelencia profesional. Roger Ruiz Moral es un referente internacional, trabaja en Madrid, en la Francisco Vitoria, es médico de familia, en comunicación clínica. Y dice esto en sus artículos: es una cuestión ética de primer orden porque va directamente a garantizar la seguridad del paciente, la eficacia del diagnóstico y tratamiento, empodera al paciente en sus problemas de salud y desde luego va directamente hacia los costes porque disminuye pruebas, consultas y derivaciones. Está demostrado científicamente. Cuando vine a mi hospital a dar una conferencia, sugiero que le invitéis, todas sus afirmaciones estaban respaldadas por investigaciones sobre comunicación y práctica clínica. Es decir, si impactan los costes, impacta en el uso de los impuestos que los ciudadanos pagamos para el sistema sanitario. A mí me gusta mirar las páginas de los sistemas de salud y me alegra todas las organizaciones, que son muy buenas nuestras organizaciones sanitarias, son muy potentes, están a un gran nivel respecto a otros muchos países. Imaginaros, vengo de México, no tiene nada que ver, otra cosa son las universidades, vengo de Monterrey. Castilla-La Mancha tiene una estrategia de seguridad para la seguridad del paciente, valga la redundancia. Pregunto, ¿quiénes conocen en profundidad esta estrategia de seguridad? Levantad la mano, por favor, para hacerme una idea, para estar tranquilo de que si me atienden en la urgencia, que ya hace tiempo me tuvieron que atender, porque me dio una lipotimia hace 6 o 8 años en este hospital, para estar tranquilo que me van a atender con seguridad. Levantad la mano quien conoce la estrategia de seguridad de Castilla-La Mancha. Levantad la mano, por favor. Muchísimas gracias. No es un examen, es simplemente poner en evidencia que pasa en todos los sitios. Es como si trabajáramos en una empresa de fábrica de coches y no sabemos qué hace la empresa. No sabemos que fabrica coches. Yo me dedico a las ruedas, pero no sé para qué sirven. Desconocer una estrategia de seguridad, no participar en ella, que los residentes no participen de la estrategia de seguridad, como yo lo he visto en Estados Unidos, parece que hay algo que habría que volver a engranar. Por tanto, estas preguntas ya las han leído. Vamos a ponernos a trabajar, porque el objetivo de la práctica clínica es garantizar la seguridad del paciente, mi seguridad, la seguridad de todos ustedes, que también pueden ser pacientes en algún momento. Hay muchos artículos, como sé que esta sesión está grabada, los dejo ahí para que puedan consultar luego al ver la grabación, si es que les interesa, artículos sobre la seguridad del paciente. Hay una atención primaria, la formación en seguridad del paciente y docencia, muy interesante, de un colega nuestro de la sociedad. Y lo oímos Isabel González Anglada de Alcorcón, la primera, la estrategia de seguridad y la formación en el hospital. La tercera competencia que está encima de la mesa, la gestión de recursos finitos y la sostenibilidad. Este libro se lo recomiendo. Víctor Montori, de la Clínica Mayo, endocrinólogo, lo titula La rebelión de los pacientes. El dinero va a una fundación. El subtítulo es Contra una medicina industrializada que genera una gran seducción a los pacientes por todos los avances científicos que no se pueden parar. Yo he sido director de investigación y, por tanto, tengo claro lo que significa esto, pero también significa lo que significan los retornos de la investigación hacia los sistemas. Pero, por otra parte, los financiadores tienen un límite y esto genera una gran frustración a los pacientes. Exige diálogo social, diálogo de todos los agentes para saber hasta dónde podemos llegar. Incluso la gestión de recursos finitos puede ser una acción nuestra. Apagar la luz al salir del despacho puede ser una forma de colaborar con la limitación de recursos. La gestión de recursos finitos y el problema de la financiación viene de muy lejos. Viene desde el estilo de formación de las facultades de medicina. Este documento es del Hastings Center de Nueva York, del año 1996. Está traducido por la Fundación Grifols Catalana, es de libre acceso y dice simplemente lo que ya sabemos en todas las facultades, que está dirigida a la formación al uso de la tecnología
y los sistemas de salud, las gerencias, etcétera, y toda la sociedad solo está preocupado por cómo financiarla, y estamos en una espiral continua que parece que no tiene fin. Y ahora hablamos de la medicina personalizada, que puede ser muy interesante, pero aquí estamos 100 y pico personas en los que van a personalizar nuestra situación, pero ¿a qué costes? La gestión de recursos finitos hay que contrapesarla con una práctica clínica eficiente. Les recomiendo esta página web del director de la Cochrane, Xavier Bonfil, de Cataluña, La mejora de la educación de la práctica asistencial y clínica, es un curso gratuito, y la gestión de recursos finitos y el coste de lo ineficiente implica un dilema ético, porque se duplican servicios, se abusa de diagnósticos y tratamientos, y eso es un daño al paciente y al sistema y a la economía del sistema. Hay hospitalizaciones innecesarias y hay que valorar el coste de la no seguridad. Todo esto está publicado en numerosas revistas científicas. En cuarto lugar, los valores de la profesión. ¿Qué es lo que mueve a un profesional? La ciencia, la técnica y también los valores que están dentro, aquí, en nuestro corazón, en nuestras tripas, en nuestro cerebro. No hay excelencia técnica sin excelencia ética. No la hay. Y es muy preocupante que el Ministerio de Sanidad, en su sistema de evaluación, que no ha pasado por ningún filtro, ningún estudio, ningún piloto, ningún estudio de psicometría cuando es sumativo, y eso hay que hacerlo científicamente, es obligado, pondera a la baja las actitudes y valores. Quiere decir que eso no importa. Quiere decir que allá como trata a los pacientes da lo mismo. Pero lo que mueve mi buena práctica clínica son los valores que tengo interiorizados de mi profesión, que se van construyendo poco a poco a medida que voy avanzando y trabajando en conjunto. Y esto lo dice Victoria Camps, del Consejo de Estado, filósofa catalana y una referente internacional en bioética y en ética de las profesiones sanitarias. El profesionalismo, los valores de la profesión, como dice Richard Horton, editor de Lancet, es la materia prima más valiosa de la medicina. Y no solo se puede aprender, sino también se puede evaluar, y se debe de evaluar con igual importancia, no digo que más, que la parte técnica. En su comunidad, he sacado esta imagen, hay un proyecto de humanización. Ese proyecto de humanización debe estar integrado en el proceso de formación de especialistas. Porque como dice José Luis Bimbela, de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, la bondad se contagia, el odio también. La mediocridad se contagia, la excelencia también. Y dice él, yo decido qué contagiar. Evidentemente en esta organización, como en todas, queremos contagiar la excelencia. Pero no obstante hay elementos a veces oscuros, yo los he vivido también en mi hospital, elementos oscuros que llamamos tóxicos. Las instituciones deben establecer un estilo profesional que, bajo mi punto de vista, debe estar basado en los principios éticos que están desarrollados en lo que llamamos profesionalismo y que la doctora Maitán Toral os podrá enviar información al respecto. ¿Qué profesional y para qué mundo? Para terminar esta presentación, esta reflexión. Tenemos un mundo complejo, por tanto tenemos que desarrollar un perfil profesional que trate de abordar toda esta complejidad. Es más difícil hoy día hacer práctica clínica que cuando yo empecé. Bastante más difícil. Bastante más difícil. Países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido han diseñado sus propios modelos profesionales adaptados al ritmo social del cual se derivan los programas formativos. Nosotros en el Hospital de Cruces pusimos en marcha un modelo que yo trasladé de estos otros modelos internacionales, que está basado en esos 7 dominios que ya pueden leer, que van desde cuidados del paciente, práctica ética, gestión de recursos, comunicación, etc. Es decir, ¿por qué un modelo de salud? O digo, ¿por qué un modelo de competencias? Para saber dónde queremos ir, cuál es el camino que trazamos en esta institución y establecer un lenguaje común educativo. Brevemente, el desarrollo de este proyecto empezó en 2008, poniendo encima de la mesa esas 32 competencias como base para el desarrollo de todas las especialidades de mi hospital, y lo primero que hice fue un compromiso con todas las direcciones. Yo estaba en dirección en aquel momento, o justo acababa de salir,
con los jefes de servicio, los tutores y los residentes. Destaco que monté nuevos comités. Hubo un comité de docencia de jefes de servicio al que se apuntaron voluntarios, más de media docena de jefes de servicio, que querían transformar sus instituciones, y tutores expertos en competencias, en evaluación de competencias, como ayuda al proyecto. Y el proyecto se desarrolló a través de sistemas de evaluación, los que tienen encima de la mesa, entrevista, tutor, residente, etcétera, todo ello basado en 7 dominios competenciales. Cuando yo me marché en 2017, ya teníamos programas en las especialidades basados en 7 dominios competenciales y redactados por competencias. El proyecto continúa. De modo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si este centro tiene un proyecto docente, cuál es, cómo es, etcétera. No lo conozco. Si las direcciones impulsan el proyecto como parte de la responsabilidad social que deriva de la acreditación docente que tenemos por parte del Ministerio. ¿Qué indicadores de calidad docente se utilizan? Hay bastantes indicadores que trabajan en diversos hospitales también. Tutores formados, se evalúa y se trabaja por competencias, y luego se rinde cuentas a la sociedad de alguna manera, con la difusión de conocimiento, cursos, etcétera. El valor de lo público y la pandemia. Perfecto, ya termino. Macron dijo al comienzo de la pandemia que hay bienes y servicios que deben estar fuera de las leyes del mercado. Adela Cortina, la gran filósofa catalana, valenciana, decía esto en el año 2011. Y Albert Joubert, que falleció en 2013, un gran pensador de la medicina, este libro se lo recomiendo, solo son 5 euros, En defensa de la sanidad pública. Un espacio compartido de salud consolida el civismo democrático. Es decir, todo esto que es nuestro, seguir construyéndolo para mantener nuestras relaciones democráticas y la justicia social. Como mensajes finales, mirar al paciente en su contexto individual, familiar, social. Hablemos no solo de metabolómica, genómica, proteómica, sino, como dice Chilgerstein, incluyamos una palabra que se llama personómica. Es decir, unir sistema de salud, formación especializada, a través de los principios éticos y valores de la profesión, el pegamento que une ambos sistemas, que sería el profesionalismo. Algunas claves para la institución: liderazgo institucional, integrando a las jefaturas de servicio en la dirección. En el mundo, un jefe de servicio, un jefe de estudios, un director docente, es alta dirección. Alta dirección. Yo he estado siempre en la dirección del hospital, incluso aunque estaba fuera en algún momento, digamos, como servidumbre a la dirección, pero pertenecía a ella. Un plan de salud y la formación sanitaria especializada alineadas. Una organización competente en educación moderna. Hay mucha bibliografía al respecto. Evaluar por criterio moral, no para obtener una nota. Evaluar para decir, es excelente y me puedo fiar de él. Los ciudadanos se pueden fiar de él. Lo de las notas es una verdadera barbaridad. Una barbaridad. Rendir cuentas, formando profesionales de excelencia para el mundo actual, y defender lo público y tener compromiso con ello. En conclusión, compromiso con la asistencia y la docencia, calidad asistencial y docente, para mantener la confianza de los ciudadanos a través de trabajar el profesionalismo, los valores, la seguridad del paciente, la sostenibilidad del sistema, siendo eficientes en nuestra práctica clínica y, por supuesto, fundamentado en un gran conocimiento de la profesión, de la práctica de la medicina. Hay que estudiar mucho, porque sin esto no vamos a ningún sitio. Estudiar mucho, mucho, más que antes. Muchísimas gracias. Bueno, he llegado a tiempo, más o menos.